Cordial salud. El presente video hace parte del proyecto Fortalecimiento de las estrategias de marketing deportivo para los emprendimientos deportivos de la institución educativa Escuela Nacional del Deporte. La actividad que vamos a desarrollar se denomina Mapa de la Empatía. La intención es que seamos capaces de ponernos en los zapatos del otro, de manera particular en los zapatos de nuestros clientes. Las diapositivas que les voy a socializar y el contenido de este video fue desarrollado y creado por la profesora Carolina Daza. Mi nombre es Viviana Virgen Ortiz. ¿Qué esperamos? Que nuestros emprendedores y los emprendedores que nos están viendo el día de hoy adquieran herramientas para el emprendimiento con responsabilidad social. El mapa de empatía hace referencia un poco a esa habilidad que requerimos de ponernos en los zapatos del cliente, de comprender al cliente. Una de las habilidades fundamentales que tiene todo emprendedor es la capacidad de comunicarse de manera eficaz, ya sea en el ámbito comercial, en el ámbito personal. Un aspecto determinante es la empatía. Esta debe ser entendida o puede ser entendida como la habilidad que nosotros tenemos de comprender al otro, de ponernos en el lugar del otro, de entender qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Es el equivalente a ese dicho popular de ser capaz de ponerse en los zapatos del otro. En alguna medida, lo que se pretende lograr a partir de lograr una comunicación empática es tener la habilidad de sentir cómo siente el otro, de pensar cómo siente el otro y de comprender sus intenciones, predecir sus comportamientos y entender sus emociones. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de empatía no estamos haciendo referencia a darle siempre la razón a la otra persona, a estar siempre de acuerdo con sus opiniones. Básicamente, lo que implica la empatía es ser capaz de ver la realidad de la forma en que el otro la está viendo y entender cuáles son los marcos de referencia con la que la mira. No quiere decir esto que perdamos nuestro enfoque, que perdamos nuestro marco de referencia, sino que somos capaces de entender o intentar entender cómo éste piensa y siente. En ese orden de ideas, el mapa de empatía es justamente una herramienta clave para ayudarnos a conocer mejor a nuestros clientes. Nos ayuda entonces a establecer una profunda conexión gracias a una serie de preguntas que tienen como objetivo profundizar en sus pensamientos y conocer sus necesidades. ¿Qué es entonces el mapa de empatía? El mapa de empatía es una herramienta desarrollada por la empresa Explain. Esta tiene como objetivo, de alguna manera, caracterizar, personalizar y conocer mejor el segmento de clientes. Es decir, si nosotros identificamos que nuestra empresa está orientada a 2 o 3 segmentos del cliente, será necesario que desarrollemos 2 o 3 mapas de empatía. Tantos mapas de empatía como segmentos de cliente tenemos. Como ya vimos, el mapa de empatía nos ayuda a caracterizar nuestro segmento de cliente. Algunos podrían estar pensando, pero ya yo conozco las características de mi segmento de cliente. Estoy orientado a jóvenes deportistas o a jóvenes futbolistas, etc. Entonces, ¿por qué es útil utilizar el mapa de empatía? Vamos a tener 4 razones fundamentales. La primera, estaremos analizando al cliente o definiéndolo de una forma mucho más profundo que las típicas segmentaciones que suelen utilizarse. Es decir, vamos a tratar de comprender cómo piensa nuestro cliente, cómo entiende el cliente y cómo éste puede ver el mundo. No simplemente hacer una caracterización demográfica o desde los gustos que éste podría tener, sino que iremos más profundo para comprender mucho mejor sus necesidades. La segunda razón, te estarás poniendo en el lugar del cliente. No se trata solo de lo que yo le quiero vender, es qué es lo que él realmente necesita, qué es lo que está buscando, cómo se sentiría mejor con este producto o con el servicio que yo le estoy ofreciendo. Miren, muchas veces cuando pensamos en el cliente pensamos desde cuánto pide, cuánto molesta, cuánto reclama, cuánto se queja, sin darnos cuenta que en alguna medida puede ser que no estamos atendiendo realmente su necesidad, sino que estamos atendiendo nuestra necesidad o nuestro gusto.
La tercera razón, poder realizar un mejor ajuste de los productos o servicios basando todos en el punto de vista del mismo, es decir, en el punto de vista del cliente. En algunas ocasiones, de verdad, el producto o servicio que estamos ofreciendo apunta a nuestras necesidades y a nuestros gustos como empresarios, como emprendedores. Casi que se ajustan a lo que nosotros queremos vender y no necesariamente se ajustan a las necesidades reales de nuestro cliente o lo que él quiere adquirir, ya sea el producto o un servicio. Puede partir de una hipótesis o valida una idea de negocio a medida que lo vas viendo desde los ojos de tus posibles clientes. En alguna medida, si vamos a sacar un nuevo producto, un nuevo servicio, vamos a actualizar uno que ya existe, podemos con el mapa de empatía validar esta idea que tenemos, validar esta idea de negocio, pero ya desde el punto de vista de cómo el cliente lo ve, cómo el cliente se adaptaría a esta nueva idea de negocio. ¿Cuándo es recomendable utilizar el mapa de empatía? El mapa de empatía lo podemos emplear cuando debemos tomar decisiones de marketing o cuando queremos validar estas estrategias de marketing que estamos estableciendo y cómo el cliente se puede relacionar con ellas. En ese orden de ideas, el mapa de empatía nos va a ayudar a determinar si el plan de ventas, el plan de mercadeo, las estrategias de marketing que estamos implementando o que esperamos poder implementar van a ser las más adecuadas para ese segmento de mercado al que nos estamos orientando. Asimismo, nos permite crear un buyer persona antes del proceso justamente de definir, venga, es que este es mi comprador, este es mi cliente. Nos permite analizarlo, visualizarlo y tener mayor información. Pensemos lo que en alguna medida es como si tratáramos de sacar una fotografía de 360 grados de nuestro cliente. Básicamente nos permite ver al cliente desde diferentes ángulos. ¿Cómo vamos a construir nuestro mapa de empatía? Para la construcción de nuestro mapa de empatía, primero necesitamos comprender cuáles son los pasos que conforman y cuáles son las variables que se incluyen en el mapa. ¿Cuáles son los pasos? Primero, definir cuál es mi idea de negocio. Entonces, si mi idea de negocio es un centro de entrenamiento, una escuela de formación en un deporte específico, la creación de contenidos digitales, debo primero comprender cuál es esa idea de negocio que tengo presente. Luego, hago un proceso de segmentar el cliente, hacer ese primer proceso de segmentación, de clasificación por edades, sexos, localización geográfica, bueno, todas esas características que podemos considerar. Y tercero, analizar cada una de las variables. ¿Cuáles son esas variables que podemos analizar? Nuestra primera variable hace referencia a lo que nuestro cliente ve, es decir, cómo ve él el negocio, cómo él percibe el producto o el servicio, qué es lo que ve donde yo estoy ubicado, qué es lo que ve en el entorno. Según la segunda variable, qué es lo que dice y hace, hay coherencia entre sus lenguaje, entre lo que él dice y sus acciones, o allí hay algo que no es como tan coherente, dice ya vuelvo pero no regresa. ¿Qué es lo que el cliente escucha? ¿Qué es lo que escucha él acerca de mi negocio? ¿Qué sabe de mi negocio? ¿Qué es eso que le va llegando cada vez? ¿Qué es lo que piensa y siente? ¿Cómo se siente? ¿Está cómodo? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son los esfuerzos que debe realizar para adquirir mi producto o servicio? ¿Y cuáles son los resultados que él espera percibir? Para la elaboración del mapa de empatía podemos disponer de una plantilla donde relacionamos cada una de las variables o el comportamiento de cada una de las variables que tenemos. Entonces, recordemos que el mapa de empatía incluye aspectos como lo que el cliente escucha, lo que el cliente piensa, lo que siente, cómo es su entorno, cuáles son sus miedos y frustraciones, qué lo motiva, cuáles son sus necesidades, cuál es la actitud, qué hace, qué dice. Para esto vamos a trabajar con una plantilla que voy a ir explicando poco a poco en las siguientes diapositivas.
En este sentido, el mapa de empatía tiene 6 segmentos que podemos comentar. Entonces, en el segmento de la cabeza tenemos lo que el cliente piensa y siente, lo que le importa, lo que le preocupa, cuáles son sus inquietudes y aspiraciones. En el segundo cuadrante tenemos que ve cuál es su entorno, cuáles son sus amigos, cuáles son las ofertas de mercado que se encuentra. En el segmento inferior tenemos qué dice y habla, actitud en público, apariencia, comportamiento hacia los demás. Y en el segmento de la izquierda tenemos que oye, lo que dicen sus amigos, lo que dice el jefe, lo que dicen las personas, los influyentes. Y en dos segmentos inferiores tenemos dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los esfuerzos que nuestro cliente realiza, miedos, frustraciones y obstáculos? ¿Y cuáles son los resultados, deseos, necesidades y medidas de éxito? En el segmento superior tenemos entonces lo que el cliente piensa y siente. Este hace referencia a comprender cómo piensa y siente el cliente, las ideas que éste tiene. Para dar respuesta a esas inquietudes nos planteamos interrogantes como cuáles son las necesidades, qué preocupaciones tiene, qué cosas le importan pero no las dice, qué expectativa tiene, qué lo mueve. Es fundamental tener presente que yo no puedo contestar estas preguntas, yo no sé lo que mi cliente necesita, yo no sé cuáles son sus preocupaciones, yo debo acercarme al cliente e indagar respecto a estos aspectos. Sería muy riesgoso si al momento de elaborar el mapa de empatía de nuestro cliente nos sentamos en nuestra casa a pensar, o en nuestra oficina, en nuestro negocio, a pensar, bueno, ¿qué es lo que este señor piensa y necesita? Podemos incurrir en el error de empezar a ver todo bueno o todo malo, que es muy cansón y que no sabe lo que necesita, o que por el contrario siempre es muy querido, siempre es muy amable y siempre llega con una sonrisa. Debe hacerse el trabajo directamente con los segmentos de cliente. Cuando pensamos en lo que el cliente piensa, necesitamos comprender sus creencias, sus principales inquietudes y aspiraciones, sus prioridades, expectativas, lo que le importa, lo que lo conmueve, sus sueños, los valores que condicionan en gran medida lo que dice y lo que hace. Cuando pensamos en lo que siente, necesitamos tener en cuenta qué emociones puede estar teniendo, pero no quiere mostrar. Y en este sentido es fundamental prestarle atención no solo a su comunicación verbal, porque eso lo veremos en lo que dice, sino a esas expresiones, gestos, acciones, en esa comunicación no verbal, siendo el lenguaje corporal entonces la forma más adecuada de ver qué tan honesto está haciendo él cuando nos transmite sus ideas, cuando nos transmite sus opiniones, cuando nos transmite sus sentimientos. Entonces no solo se trata de decir, ay, ¿usted qué está sintiendo? ¿Cómo se siente? Sino también en hacer un proceso de observación durante la indagación. Con relación a lo que el cliente ve, en este segmento lo que intentamos comprender en alguna medida es cuál es el entorno en el que el cliente se mueve, cuáles son los amigos, cómo éste percibe las diferentes ofertas de mercado. Cuando miramos cómo es el entorno del cliente en el que él se mueve, también nos damos cuenta con quiénes se relaciona, cuál es el grado de influencia que nuestro cliente tiene sobre los demás, pero al mismo tiempo el grado de la influencia que los demás tienen un poco sobre nuestro cliente. Ahondamos en conocer cuáles son sus problemas, cuáles son los problemas que están en el entorno en que se desarrolla, cómo estos inconvenientes o cómo su entorno lo limita y le impide de alguna manera desarrollarse no solo a nivel personal, sino también desde el punto de vista de esas necesidades que él tiene, de esos pensamientos que él tiene, de eso que él quiere. Incluso si nuestro cliente es otra empresa, entonces le impide desarrollarse como empresa. Nos permite comprender con qué recursos cuenta, o por el contrario, qué es lo que le está haciendo falta.
¿Qué interrogantes nos podríamos plantear para saber qué es lo que el cliente ve? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Qué ofertas hay en el mercado? ¿Qué tipo de problemas enfrenta o conoce? ¿Y a qué riesgos está expuesto o a qué aspectos positivos está expuesto? Cuando queremos saber lo que nuestro cliente dice y hace, aquí estamos haciendo referencia a cuál es la actitud hacia el público o ante el público más bien, qué aspecto tiene y cuál es su comportamiento ante los demás. Miren, seguramente alguna vez les ha pasado que ustedes están en la fila de un banco y están relativamente calmados y de pronto una persona se para detrás de ustedes y empieza a decir, qué fila tan lenta, qué gente tan lenta, por qué aquí son tan lentos, qué servicio tan malo, y empieza a hacer movimientos bruscos y usted empieza a incomodarse y usted estaba bien, o sea, usted decía, bueno, está en su estado de estar haciendo la cola que todo banco conlleva. Pero cuando esta persona empieza con esa carga de sus acciones, usted también empieza a cargarse. Entonces lo que dice o hace un cliente en un momento dado puede permear muchísimo a los demás clientes y esto es determinante al momento de comprender esas características de nuestros clientes. Entre lo que él dice y hace podemos visualizar cuáles son las necesidades, qué es lo que le preocupa, qué le importa realmente, qué es lo que necesita en función de ese momento en el que él se encuentra como tal. En este orden de ideas, para nosotros poder comprender qué es lo que nuestro cliente dice y hace, podemos plantearnos interrogantes como cuál es su actitud, cómo se comporta, qué dice que le importa, con quién habla. Hay diferencia entre lo que piensa y lo que dice. Miren, este es un ejercicio, la elaboración del mapa de empatía es un ejercicio que conlleva, además de conversar con nuestro cliente, además de sentarnos y conversar con él, un proceso profundo de observación de cuando ellos llegan a nuestro establecimiento y si no tenemos un establecimiento, cuando ellos nos contactan, cuando hablan con nosotros, cómo se están comportando. Cómo se están manifestando, cómo nos están hablando. Lo siguiente que queremos saber es qué es eso que escucha nuestro cliente. Cuando hablamos de lo que escucha es qué personas en su entorno lo influencian y cómo lo influencian. Miren, a veces uno llega y tiene un cliente, el cliente está conversando contigo y al momento como de tu hacer el cierre, de hacer la compra, dice, no, pero me espero un momentico, algo así, y cuando te estás dando cuenta se está dirigiendo a su pareja para esa toma de decisiones. Entonces, no solo vamos a hablar de ese grupo de influencers que hoy en día son tan populares y que motivan una compra, también podemos hacer entender que la influencia de nuestro cliente está en su entorno familiar, en el grupo que le es muy cercano y este tiene una fuerte influencia sobre él. ¿Qué dicen sus amistades, su familia, su jefe, sus colegas, las personas que lo rodean en su entorno? Son determinantes en alguna medida de la actitud que el cliente también va a tener hacia nuestro producto o servicio. Si él ha escuchado a otro cliente, también puede llegar con esa opinión que el otro cliente tiene sobre nosotros. Bueno, incluso en mi caso específico, desde mi trabajo, que son asesorías que presento a otras personas naturales o a otras empresas, en algunas ocasiones un cliente se acerca a mí porque me escuchó en una conferencia, porque me escuchó en una clase o porque me escuchó interactuar incluso con un estudiante y eso hace que éste quiera acercarse a hablar conmigo y acercarse a trabajar conmigo. Eso ayuda muchísimo también a que yo sea muy consciente, pues como ejemplo personal, cuál es mi actitud en ese entorno de mi clase, cuál es mi actitud en una charla, en una conferencia, porque ese que me está escuchando en algún momento es un cliente potencial, un cliente cercano a mí. Cuando queremos saber qué es lo que el cliente escucha, pensamos qué es lo que dice su entorno, qué dicen sus amigos, quiénes son sus influenciadores, a qué medios presta atención y cómo se comunica este con su entorno.
¿Cómo podemos saber qué es lo que frustra a nuestro cliente? ¿Cuál es su esfuerzo? En alguna medida, aquí cuando hablamos de lo que lo frustra o cuál es su esfuerzo, estamos haciendo referencia a cuáles son esos aspectos que lo ponen, digámoslo, lo ponen de malas, le representan obstáculos para él. Eh, le ponen freno a sus necesidades, hacen más grande su necesidad, sus miedos, los riesgos que están dispuestos a asumir o no. Y miren, vean ustedes mismos como emprendedores cuando se sientan a pensar, ¿será que les monto este emprendimiento? ¿Será que le doy continuidad a mi emprendimiento? ¿Soy capaz de lograr que mis clientes estén dispuestos a pagar un determinado valor por mi precio o mi producto? Como clientes también nosotros enfrentamos miedos. Si yo adquiero este producto, lo voy a poder pagar, lo voy a poder seguir pagando. Si el producto es un producto de alto costo y tengo que endeudarme para adquirirlo, voy a tener el valor de endeudarme. O si implica una mensualidad, un compromiso mes a mes, voy a contar con los recursos para seguirlo asumiendo. Todos estos aspectos que nos ocurren a nosotros como empresarios le pueden ocurrir a nuestro cliente desde otro punto de vista, desde otro enfoque. Pero él tendrá además otros riesgos y otras frustraciones a nivel personal que van a ser determinantes de que adquieran o no nuestros productos y nuestros servicios. Entonces, este aspecto o estos aspectos son fundamentales cuando nosotros comprendemos los miedos y frustraciones. En alguna medida estamos tratando de comprender cuáles son las experiencias que se ha vivido en el pasado, cuáles son esos nuevos retos que tiene que afrontar y cómo se va a ser capaz de gestionar sus frustraciones y sus miedos. Piensen que si una persona tuvo, por ejemplo, un accidente en una piscina cuando era pequeño, cuando en la vida adulta, y esto lo frenó para no aprender a nadar, en la vida adulta puede costarle trabajo asumir este reto, por ejemplo, de aprender a nadar, o si una persona tuvo un accidente de tránsito, de joven, de niño, en su vida adulta para aprender a conducir, esto le puede generar un bloqueo, un miedo. Entonces, tendremos muchos elementos que pueden ser determinantes con relación a esta variable. Las preguntas que nos planteamos es qué le frustra, qué miedo o riesgo le preocupan, qué obstáculos se encuentran en el camino de sus objetivos. Con relación a lo que lo motiva, a lo que hace que se mueva, bueno, esa motivación es lo que hace como que cada día nos levantemos y sigamos en la lucha diaria, en el emprendimiento. Entonces, en alguna medida, también de nuestros clientes queremos saber es qué hace que él se mueva, qué hace que él se motive. Si yo tengo una escuela de fútbol, qué hace que él quiera ir a mi escuela o qué hace que él quiera inscribir a sus hijos en una escuela, cuáles son esos aspectos en los que él quiere crecer, y en ese orden de ideas se motivan por nuestro producto, nuestro servicio, cuáles son las palancas que lo ayudan a superar esos miedos que tiene, esas frustraciones que esas frustraciones que tiene y que debe superar. Cuáles son los resultados que espera obtener, qué es lo que necesita conseguir y qué está dispuesto entonces a hacer para lograrlo, cómo en alguna medida en nuestro producto o servicio va a mediar para el éxito de nuestro cliente y de los resultados que nuestro cliente espera encontrar. Las preguntas que nos ayudan con esta variable son qué es lo que de verdad le gustaría conseguir para él o ella, qué es el éxito y cómo intenta alcanzarlo. Bueno, ¿cuáles son los resultados que ustedes van a obtener al elaborar esta actividad, al elaborar su mapa de empatía? Una vez tienen las respuestas a todas las preguntas, a todos los interrogantes, ustedes van a tener la claridad de alguna medida cuál es esa visión general de la persona que tiene frente a usted como cliente. Es como una foto, una instantánea de esa persona. Les va a dar la oportunidad de conocer las necesidades, de ofrecerles un espacio para que puedan experimentar y expresar todo lo que se les ocurre. Y cuando un cliente se siente atendido, se siente escuchado,
de verdad es un cliente que se motiva más con nuestro emprendimiento, con nuestro negocio. Para concluir, es fundamental entonces tener presente que un mapa de empatía es una herramienta gráfica que permite plasmar los pensamientos, emociones y necesidades que experimentan los clientes. Nos permitirá personalizarlo y caracterizarlo con mayor precisión, no solo con esa segmentación general, sino entender muchísimo mejor sus características, sus necesidades, identificar esos factores que nos permiten optimizar nuestros productos o servicios que le estamos ofreciendo a esos clientes, a ese segmento de cliente que nos estamos orientando.